Bueno, Ernesto, gracias por estos minutitos para NotiExpress. Primero que nada, felicitarte por este tremendo trabajo, a ver si se ve bien ahí, Soñar con las Islas, tu nuevo libro, que ya se puede conseguir. Obviamente que lo súper recomendamos. Y contanos brevemente cómo nace en vos escribir esta crónica tan profunda. ¿Qué es lo que te unía con Malvinas? Algo contás acá, pero bueno, contáselo a la gente que todavía no ha tomado contacto con el texto. Bueno, gracias Maxi por estos minutitos. En efecto, no me une nada en particular a Malvinas, no me une nada. De hecho, yo he nacido después unos meses después de la guerra, entonces no he tenido la experiencia que mucha gente ha tenido de la guerra de Malvinas. Claro. Y siempre me había llamado la atención por qué hablamos solo de la guerra cuando hablamos de Malvinas. ¿Por qué hablamos solo del 82? ¿Por qué hablamos solo del aspecto bélico cuando es un conflicto que duró 70 y pico de días? Y, y bueno, después pasó 40 años, ¿no? Y cuando hablamos de lo que pasó después, en general hablamos solo de los veteranos, de un lado y del otro, y no sabemos nada de lo que pasa en el territorio en sí mismo, qué pasa con los isleños. Entonces siempre es algo que me ha llamado mucho la atención y en lo que, bueno, he podido trabajar en primera instancia en el 2018 yendo como freelance a Malvinas, y luego, gracias a la beca Michael Jacobs que entrega la Fundación Gabo junto con la Fundación Michael Jacobs, para poder hacer el libro y viajar de vuelta y recorrer otros lugares. Bien, bien. Y te encontraste con un lugar fascinante que en un primer momento también te impactó, hasta en algún momento te asustó, por decirlo de alguna manera, en alguna situación, porque claro, llegabas, vos creías como el enemigo. Claro, uno llega pensando que es el enemigo, pensando que hay kelpers, ¿no? Y que los kelpers no quieren a los argentinos, que vas a tener problemas necesariamente. Y lo que te encuentras es que en realidad es una comunidad muy pequeña, es una comunidad donde viven 2.500 personas en el pueblo y hay 1.000 más repartidas en el campo. Además de los 300 civiles que hay en la base militar y como 1.000 soldados. Pero en el lugar donde uno va generalmente es el pueblo, donde hay 2.000 y pico personas, y es una comunidad muy diversa, donde el 40% son isleños y el resto son personas de otros países. Chilenos, peruanos, gente de Zimbabue, de Santa Elena, es una mezcla muy rara de gente. Entonces uno llega con el temor ese y después te encuentras con muchas cosas desconocidas que te sorprenden. Un aspecto del libro que me llama la atención, bueno, por supuesto, lo poco y nada que conocemos nosotros de las islas, y una cosa en particular es, o dos, el poco interés que ambos gobiernos que entraron en conflicto en su momento le dieron a las islas a lo largo de la historia, poco o ningún interés, de a poco, ¿no? Me parece, es como que en algún momento le daban más interés, después nada. Y el otro es, bueno, lo que pasó después de la guerra, la tremenda reconstrucción. Esos dos aspectos vos en el libro los contás muy bien y es como una revelación para muchos que no habían tenido contacto con esta información antes, ¿no? Tal cual, tal cual. Empiezo por el segundo punto, que es el Claro, tema de la reconstrucción. Un poco el sí. núcleo del libro es, si bien es una crónica de viaje donde yo cuento los lugares que pude ir viendo, pero también es una investigación donde cuento la historia del 82 para aquí. Y hay todo un proceso de reconstrucción de las islas. Hay dos cosas que nosotros ignoramos en general. La primera es que antes de la guerra, Inglaterra quería cederle la soberanía a Argentina. Eso lo venía hablando por vía de la diplomacia y del comercio, y los que se resistían eran los isleños. El tema es que los isleños, a su vez, no tenían el reconocimiento de la nacionalidad británica. Ellos querían seguir siendo británicos, pero los británicos eran los que los rechazaban y los querían entregar, en contra de la voluntad de los isleños. Cuando la dictadura cívico-militar va a la guerra, se rompe cualquier posibilidad de seguir negociando, que sí iba a pasar. El ejemplo es el caso de Hong Kong, iba a pasar algo muy parecido a lo que pasó con Hong Kong y China. Y entonces, después de la guerra, los británicos tienen que encuentran una oportunidad para poner una oportunidad geopolítica para reorganizarse ahí, porque esto logra capitalizar la figura de Margaret Thatcher en su momento, que venía en declive políticamente en Inglaterra. Y entonces desempolvan un viejo informe de un aventurero, un investigador que había ido a proponer un plan de cómo las islas podían ser viables y desarrollables
fundamentalmente a través de la pesca. Sí. Entonces, a partir del 87, diseñan todo un plan de desarrollo, lo ejecutan, lo empiezan a ejecutar a partir del 87, todo un plan de desarrollo que les permite crecer económicamente de una manera descomunal, a punto tal de que en el año 2017, por ejemplo, Malvinas ha sido el territorio del planeta con el PBI per cápita más alto del mundo. Ellos tienen una calidad de vida enorme. Y entonces tampoco conocemos esa parte. Así que ahí hay toda una historia desconocida que es importante conocer. Y la otra, lo primero que me preguntaba Maxi, sobre el tema de la poca o mucha importancia, en realidad los que no le dan importancia son los ingleses. Los ingleses hoy no le dan importancia a Malvinas en general, ni a sus otros territorios británicos de ultramar, y Argentina sí. Argentina insiste, Argentina cambia los gobiernos y también cambia las miradas de la política exterior. Pero Argentina nunca ha cesado su reclamo por Malvinas. El ejemplo es en la reunión que se hace todos los años en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde supuestamente tienen que ir las dos partes. Sí. Antes iba el representante del gobierno de Argentina, el representante del gobierno de Inglaterra y representantes del gobierno de las islas, porque ellos también han desarrollado un sistema político muy interesante. Sí. Y ahora los ingleses ni van solo los argentinos y los isleños. Ernesto, tuviste mucha colaboración, la buena voluntad de periodistas, de gente, de los que vivieron allá. Contanos alguno que te haya quedado grabado de los tremendos personajes con los que te has encontrado, ¿no? para poder concretar esta obra. Sí, hay mucha gente que me ha ayudado muchísimo en general, eso también hay que decirlo. Las autoridades de las islas en general, cuando uno va a hacer una entrevista, lo primero que hace es llamar a la oficina de prensa de un lugar, ¿no? De una casa de gobierno, de una oficina. Yo he llamado así de la nada, me he hecho bien, con quien quiere hablar, fulano, mengano, sultano, con fulano, mengano se puede, con sultano no, anda a verlo, ¿no? Entonces todo muy bien, todo muy, de hecho me han hecho una exposición de cómo funciona el sistema político, la economía, para mí solo, una cosa rarísima. Que te hace sentir extraño, ¿no? Bueno, ¿en qué parte me secuestran, no? Claro. Ahí vos en el libro decís que, bueno, que a lo mejor en tu provincia eso no lo podías hubiera hacer. sido más difícil, hubiera sido más difícil. Sí. Pero la verdad es que hay muy buena voluntad, pero también hay muy buena voluntad porque los isleños tienen una necesidad de contar su propia historia, tampoco ellos van a tener la capacidad de contar su propio relato sobre lo que les ha pasado a ellos. Por supuesto que un relato que, como toda parte interesada, es parcial. Te cuenta la parte bonita, no te cuenta la parte más oscura, más turbia de lo que pasa ahí, que eso también intento contar en el libro. Pero en general, digo, he tenido muy buena recepción, he podido hablar con mucha gente en las islas, y hablar con la gente que ellos me han hecho los encuentros oficiales, y después he podido entrevistar por mi cuenta a trabajadores, trabajadoras, a marineros, a gente que trabaja en los comercios. Hay gente que no ha querido hablar porque la bronca con los argentinos es real, digamos, hay gente, sobre todo la gente más grande, la gente que ha vivido la guerra. Pero la verdad es que he podido conocer gente desde los propios isleños, he conocido periodistas que han cubierto la guerra en su momento, inmigrantes que viven ahí, marineros. La historia de los marineros de distintos lugares del mundo que pescan en Malvinas es tremenda, porque además hay muchas denuncias de violación a los derechos humanos de los barcos que pescan en Malvinas, que por otra parte no son ni ingleses ni isleños, son de otros países de Europa, de Asia. Así que la verdad que he conocido personajes extraordinarios, personas extraordinarias que de pronto, bueno, se convierten en personajes de un libro, de una crónica periodística, que bueno, que espero que puedan mostrar todos esos matices de lo que es Malvinas y de lo que pasa en Malvinas, que no es la guerra y que hay mucho más. Hay muchísimo más, la verdad que felicitarte otra vez, Ernesto, y contanos, ya lo pueden conseguir el libro los lectores. El libro, nosotros estamos haciendo vamos a empezar una serie de presentaciones así virtuales, charlas por Zoom, estas cosas de la casa. El libro ya se puede comprar en la página de la editorial, que es Prohistoria, y tengo entendido que en estos días está llegando a la librería de Santiago, como a las de todo el país. Maxi, déjame decir algo que es importante, que me parece importante decirlo, porque esto lo hemos publicado con una editorial de Rosario, que es Prohistoria, que es una editorial de provincia, que edita libros para todo el país, pero me parece que lo interesante para decir, o lo que he aprendido, digamos, más allá de Malvinas, es la importancia que tiene que periodistas de provincias podamos contar temas
que tienen que ver con cosas que van más allá de nuestra cosa pequeña, digamos, de nuestro día a día. A veces parece que los periodistas de provincia, ¿no?, estamos obligados solo a contar nuestras pequeñas cosas aldeanas para nuestras pequeñas audiencias, o nuestros pequeños lectores, y esto es un esfuerzo que va en un sentido de poder ir más allá.